Hola, bienvenidos a las respuestas de la guía número 4 de estudios sociales de noveno del segundo periodo. Pues bien, aquí nosotros vamos a tener en primer lugar que nos metemos a esta dirección de YouTube y en esa dirección nos va a llevar a este video que nos habla sobre los 7 elementos que propiciaron la rápida conquista de los españoles sobre el continente americano. Pues bien, en la primera pregunta, una vez que hemos visto el video, pues nosotros vamos a contestar estas preguntas. Entonces, bien, la primera dice cuáles fueron los motivos por los cuales movieron a los europeos a conquistar las nuevas tierras conocidas como América. En primer lugar, nosotros vamos a tener que hubo una necesidad por parte de los españoles de conquistar el territorio justamente para extraer los metales preciosos como oro y plata, y con eso pues pagar las tropas y pagar las deudas que tenían los reyes españoles. Además de eso, pues también se buscaba localizar nuevos productos que sirvieran para comerciar en España, o bueno, en Europa. Luego también nosotros vamos a tener que, pues los españoles tienen un espíritu de cruzada y ellos tienen la mentalidad de expandir la fe, la verdadera religión sobre pues este nuevo territorio. Y adicionalmente pues también vamos a tener que los españoles desean mostrar la supremacía y el prestigio militar de España frente a las demás potencias europeas. En la pregunta siguiente, describa por qué hubo pobladores indígenas dispuestos a colaborar con los españoles para conquistar otros pueblos. Aquí nosotros vamos a tener que, digamos, en el caso del imperio inca, perdón, del imperio azteca, nosotros vamos a tener que los aztecas habían sometido a una serie de pueblos bajo su dominio. Entonces cuando los españoles llegan, muchos de estos pueblos ven a los españoles como libertadores. Entonces los españoles rápidamente se dan cuenta de esto y entonces aplican una estrategia de divide y vencerás. Entonces los españoles se aprovechan del descontento de estos pueblos indígenas y entonces fraguan alianzas con estos pueblos y empiezan a luchar contra los aztecas. Una vez que, por ejemplo, derrotan a los aztecas, pues comienzan a deshacerse de sus antiguos aliados, ¿verdad? Comienzan a traicionar a sus antiguos aliados. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual, pues, estos pueblos deciden colaborar con los españoles, porque ellos ven a los españoles como un instrumento para quitarse de encima a los aztecas. Pero estos pueblos indígenas no previeron de que luego de quitarse de encima a sus opresores, pues ellos iban a seguir en la lista, ¿verdad? Luego tenemos la otra pregunta, argumente cómo veían los indígenas a los españoles y cómo esto facilitó el proceso de conquista de los europeos sobre los pueblos indígenas. Bueno, en primera instancia hay que tener en consideración, bueno, o ponerse en estos zapatos. Usted es un indígena y de pronto pues ve que del mar unos objetos extraños, ¿verdad? Y de esos objetos extraños descienden unos seres raros, ¿verdad? De piel blanca, con barba, hablan un idioma rarísimo, traen unos animales que nunca antes habían visto. De hecho, muchos indígenas creían que el español y el caballo pues eran una misma cosa, digámoslo así. Pues bien, esto implica de que los indígenas, bueno, los españoles cuando accionan sus armas de fuego, pues los arcabuces cuando disparan, pues el tiro hace un estruendo, ¿verdad? Entonces los indígenas creen que esto es básicamente pues el sonido del trueno, del relámpago, ¿verdad? Y entonces los indígenas comienzan a considerar a los españoles como dioses. Y particularmente en el caso del pueblo azteca, los aztecas pues estaban esperando que su dios Quetzalcóatl regresara, y da la casualidad que en ese mismo momento llegan los españoles y el emperador azteca Moctezuma II considera a los españoles como unos enviados de Quetzalcóatl y les permite la entrada directa a la capital del imperio azteca.
Entonces, bueno, eso facilita en el caso de Mesoamérica la conquista de México, ¿verdad? Cuando los indígenas, creyendo que los españoles son dioses, pues les dan la bienvenida y pues los españoles una vez dentro, pues simple y sencillamente descabezan la dirigencia del imperio. La siguiente pregunta dice, argumente cómo el equipamiento militar de los europeos facilitó el proceso de conquista sobre los pueblos indígenas. Bueno, aquí hay que tomar en consideración que los europeos traen armas de fuego en primer lugar, los europeos traen espadas hechas de metal, también los europeos traen armaduras hechas de metal, y después de eso pues los europeos utilizan, bueno, los europeos también están más acostumbrados, en el caso de los españoles principalmente, ellos han librado una guerra de 7 siglos para expulsar a los árabes musulmanes de la península ibérica, y pues los europeos están acostumbrados a la guerra, y también los europeos utilizan el caballo como pues, el equivalente a un tanque de guerra, y pues todas estas armas y estas estrategias que tienen los españoles y otros pueblos europeos, pues simple y sencillamente no son rival para los indígenas, que utilizan arcos y flechas y pues espadas hechas de una piedra vítrea que se llama obsidiana. Luego pues vamos a tener aquí, compare cómo pues era la concepción de la guerra para los indígenas y para los españoles. Bueno, en el caso de los indígenas, la guerra tenía un concepto más ligado a la religión, era un concepto más espiritual, y los indígenas pues utilizaban la guerra para lograr prestigio social, y adicionalmente también vamos a tener que los indígenas sometían a otros pueblos para exigirles tributos. Y dice el video que cuando los indígenas conquistaban a otro pueblo, ellos no imponían sus costumbres, ni su lengua, ni su nueva religión, ni su nueva lengua, y así sucesivamente, lo cual yo lo pongo en tela de duda. Y en el caso de los españoles, pues el concepto de guerra de ellos es un concepto de que conquistamos el territorio, y el territorio que nosotros hemos conquistado, ese territorio se vuelve nuestro, nosotros nos adueñamos de ese territorio, nos adueñamos de las pertenencias que hay en ese territorio, de las riquezas que hay en ese territorio, y de paso pues también de las personas que hay en ese territorio. Y pues una vez que esas personas están sometidas, vamos a agarrar, de acuerdo a la concepción española que nos narra el video, vamos a agarrar a las personas, y pues les vamos a inculcar la nueva religión, la nueva cultura europea. Ahora bien, aparte de estas 7 causas de la conquista española, ¿verdad?, que vemos en el video, pues se nos pregunta acá que qué otra causa o elemento pues podemos mencionar que contribuyó a la conquista de los españoles en América. Bueno, nosotros vamos a tener que también los españoles fueron invadidos por los árabes musulmanes en el 711. Entonces, bueno, el último pueblo musulmán que fue expulsado de España fue el de Granada en 1492. Entonces estamos hablando de prácticamente un poco más de 7 siglos, de 700 años, en la cual los españoles estuvieron en guerra contra los árabes musulmanes. Entonces, todo este tiempo en el cual los españoles estuvieron en guerra, pues formó en los españoles un concepto de cruzada, un concepto en el cual es una lucha no solamente por recuperar el territorio, sino es una lucha por imponer la religión católica. Entonces, esta mentalidad que tenían los españoles cuando llegan al continente europeo, pues vienen y la trasladan en su afán de conquistar a los pueblos indígenas. Bien,
Luego vamos a tener este otro video. Nos lleva acá donde dice la sociedad colonial en Costa Rica, de la profesora Isabel Rodríguez. Bueno, para mejor resolver, diría en el argot jurídico, yo recomendaría mejor venirnos a los anexos, y entonces aquí nosotros vamos a encontrar la información necesaria para contestar ahí la guía. Entonces, la organización político-administrativa colonial, ¿verdad? Pues bueno, vamos a tener lo siguiente. Por acá están las preguntas, entonces empezamos. ¿Usted o algún familiar o conocido ha realizado algún trámite en una institución pública de Costa Rica? Bueno, ahí usted dirá, ¿verdad? En mi caso particular, pues yo personalmente sí lo he hecho, ¿verdad? Familiares míos lo hemos hecho, conocidos también. Hemos realizado diversos trámites. Ahora bien, siguiente pregunta. ¿Qué siente que al realizar alguna gestión de una institución pública hay que hacer muchos trámites? Vieran que al menos yo personalmente sí considero que muchas veces hay que hacer un montón de trámites, hay que volver a sacar papelería, uno llega a una ventanilla y le dicen que no, que ahí no era, va a otra ventanilla y le dicen que no, que era en la primera, y empieza uno a rebotar como pelota de ping pong ahí por todo lado, ¿verdad? Que si era aquí, que si era allá, y hay que hacer un montón de trámites. De hecho, en diversos informes y páginas de internet he visto de que en Costa Rica, para montarse en un negocio nuevo, por ejemplo, del montón de trámites que hay que hacer, pues se dilata un montón de días en comparación con otros países, y pues que eso hace que Costa Rica pierda competitividad. Ahora bien, la siguiente pregunta: ¿tiene influencia la organización política administrativa de la colonia en los excesos de trámites que en el presente realicemos en las instituciones públicas? La respuesta es sí. Entonces, bueno, en la colonia había toda clase, esto es como muy, digamos, muy general, ¿verdad? Pero realmente en la colonia había un montón de instituciones que se encargaban de controlar el continente americano para el Imperio Español, y muchas de estas instituciones tenían las mismas funciones, se superponían en funciones. Había instituciones que se creaban nuevas y tenían las mismas funciones que la anterior, entonces es bastante complicado. Y toda esta maraña jurídica que nosotros heredamos, jurídico-administrativa que nosotros heredamos desde la colonia, pues la tenemos hoy presentes muchas veces en nuestras instituciones de gobierno. Ahora bien, aquí tenemos que llenamos esta información con digamos, con estas instituciones de la colonia. Entonces estas eran instituciones que estaban ubicadas en España. Entonces una es la Casa de Contratación de Sevilla. Entonces aquí nos preguntan sobre sus funciones. Nos vamos acá a los anexos y pues aquí está la Casa de Contratación de Sevilla. Entonces pues básicamente pues era una especie de aduana que se encargaba de garantizar y hacer efectivo el monopolio que tenía España sobre sus colonias. Se encargaba de evitar el contrabando. Tenemos que pues se encargaba de brindarle seguridad a las flotas de barcos que navegaban desde España hasta América y viceversa. Y después de eso pues también la Casa de Contratación de Sevilla se encargaba de mantener actualizados los distintos mapas, y pues también se encargaban de garantizar la pureza racial y religiosa de las personas que iban a América. Entonces bueno, sí, pues aquí uno pues se demostraba que no era católico, o pues étnicamente pues no era un español puro, ¿verdad? Pues simple y sencillamente no lo dejaban montarse al barco y venirse al Nuevo Mundo.
Luego en la otra parte inferior del cuadrito, acá, bien, aquí vamos a tener la otra institución, que es el Consejo de Indias. Entonces nuevamente en los anexos, aquí venimos, Consejo Real y Supremo de Indias. Entonces bueno, básicamente sus funciones eran las de asesorar al rey acerca de las decisiones que se tenían que tomar para gobernar el continente americano. Se encargaba de nombrar a ciertos funcionarios, pero en la pura y santa llana verdad es que ellos le sugerían la terna al rey de España, y el rey era el que tomaba la decisión al final. Y luego pues se encargaba de efectuar lo que se denominaban juicios de residencia, visitas y pesquisas. Básicamente los juicios de residencia eran lo siguiente: se nombraba a un funcionario en América, un virrey por ejemplo, y entonces luego cuando el virrey pues terminaba sus funciones, luego de 5 años por ejemplo, entonces se le hacía un juicio, se le hacía toda una auditoría para corroborar que esta persona no se hubiese robado nada. Entonces bueno, de eso se encargaba este Consejo Real y Supremo de Indias. Luego vamos a tener acá, pues nos piden que describamos qué era un virreinato. Entonces bueno, nos venimos acá nuevamente. Un virreinato pues era una institución en la cual se había dividido el continente americano durante el Imperio Español. Entonces en los virreinatos vamos a tener que estaban al frente, bueno, el que gobernaba el virreinato, por decirlo de alguna manera, era un virrey, el cual era nombrado directamente por el rey de España, y se desempeñaba como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. También pues el virrey, aparte de que tenía esas funciones militares, regulaba las explotaciones mineras y fomentaba la colonización y fundación de ciudades. Luego nos piden acá, nos preguntan que en la colonia a cuál virreinato pertenecía Costa Rica. Pues nosotros pertenecíamos al virreinato de Nueva España, con sede en México. Después de eso seguimos con la otra pregunta: describa las funciones que desempeñaba una capitanía general. Bien, aquí nos habla de las capitanías generales, y pues la idea de una capitanía general era de hacer un núcleo militar en contra de los ataques de piratas y corsarios. Y después de eso pues también el capitán general, dentro de sus funciones estaba la de controlar a los indígenas rebeldes, y dentro de las funciones militares del capitán general pues eran eso, funciones meramente militares. Ahora bien, ¿a cuál, que es la otra pregunta, a cuál capitanía general perteneció Costa Rica durante la época de la colonia? Bueno, nosotros pertenecimos a la Capitanía General de Guatemala. Después de eso, ¿cuál es la institución que desde la época colonial está presente hoy en nuestras comunidades? Bueno, nosotros vamos a tener que en la época colonial a esas instituciones les llamaban el cabildo, y en la actualidad el heredero de esos cabildos van a ser las municipalidades. ¿En cuáles aspectos se parece hoy las funciones de las municipalidades del presente a los cabildos de la época colonial? Bueno, durante la época colonial vamos a tener que los cabildos se encargaban de brindar algunos servicios públicos, como por ejemplo arreglo de carreteras, arreglo de puentes. Después de eso también los cabildos estaban facultados para juzgar casos pequeños, y después de eso también los cabildos se encargaban de administrar acueductos. Por aquí más abajo vamos a tener unas tomas de pantalla del video. Acá vamos a tener que también los cabildos regulaban el comercio y fijaban los precios, custodiaban las cárceles,
vigilaban la moral pública y la higiene en la venta de los alimentos, y bueno, pues nuevamente realizaban funciones de realizar obras públicas y funciones de policía y enseñanza. O sea, digamos, las escuelas en la época colonial estaban bajo la tutela de los cabildos. Bien, después de eso, ¿cuáles funciones tenían los cabildos durante la época colonial y hoy desarrollan otras instituciones? Bueno, por ejemplo, la de realizar pequeños juicios, eso hoy es monopolio del Poder Judicial. Por ejemplo, ahí habla de vigilar por la moral pública, bueno, eso hoy le tocaría a la fuerza pública, ¿verdad? Por ejemplo, ahí hablaba de que ellos velaban por la higiene, la venta de los alimentos, bueno, eso hoy le toca al Ministerio de Salud. Entonces, bueno, también decía ahí que estaban adscritas las escuelas durante la época colonial a los cabildos. Bueno, hoy eso le corresponde al Ministerio de Educación Pública. Después, bueno, dice aquí que cuáles eran los tipos de cabildos que se desarrollaban en la época de la colonia y si esas prácticas todavía se dan. Bueno, nosotros vamos a tener que en la época colonial existía el cabildo abierto, el cual pues consistía en que se convocaba a todos los vecinos cuando había una situación de extrema urgencia, la cual se tenía que decidir pues por todos los vecinos. Entonces se convocaba un cabildo abierto para tal día, para tal hora, y pues todos los vecinos acudían a hacer la votación. Y luego pues vamos a tener que está el cabildo cerrado. En el caso del cabildo cerrado vamos a tener que en esto solo digamos participaban los regidores, los miembros del cabildo. Estas instituciones en la actualidad todavía existen, eso lo habíamos visto en cívica. Entonces, bueno, son dos maneras de consulta al pueblo. Una es el cabildo abierto, entonces pues los vecinos de ese cantón, pues cuando una municipalidad lo convoque, pues van y votan acerca de X o Y tema, ¿verdad? Y después vamos a tener que está el cabildo cerrado en la actualidad, en el cual también los vecinos de una comunidad, bueno, no los vecinos, los representantes de los vecinos de esa comunidad acudirían a manifestarse en ese cabildo cerrado. Bien, luego de estas respuestas venimos a esta otra parte, pero eso lo vamos a ver en un segundo video. Así que por aquí les dejo el enlace y nos vemos en esta otra segunda parte para seguir con la guía.